Hola, me llamo Nana y hoy día te voy a enseñar a hacer pancito. Este pan es de Perú y es de la parte del sur de donde yo soy, que soy de Arequipa, pero se come en todo el Perú. Y es un pan muy simple, es rico, barato y muy fácil. Entonces, mira, vas a necesitar harina, vas a necesitar un poquito de azúcar, vas a necesitar huevo, levadura seca, es una levadura granulada para los que no conocen, ¿ok? Voy a poner fotos en el video y más datos. Vas a necesitar sal, agua y eso es todo. Okay, miren, lo primero que vamos a hacer es agarrar una taza de agua tibia, ¿ok? Esta taza de agua tibia es como temperatura bebé, lo que dicen temperatura bebé. No tiene que estar muy caliente, si no va a matar la levadura, ¿ok? Entonces, en esta taza es lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner 2 cucharas de levadura seca. Miren cómo viene así granuladita. Entonces le vamos a poner 2 cucharas de levadura seca. Pero aquí también hay un secretito que me ha dado mi mamita y mi abuelita, que son las expertas panaderas. Ellas usan azúcar. Entonces agarran una cuchara de azúcar, vamos a ponerle una cuchara más, 2 cucharitas de azúcar y vamos a ponerle también una cuchara de harina, ¿ok? Una cucharita de harina. Y esto va a ayudar a leudar. Si no tienen cucharas así medidoras, no se preocupen, ustedes pueden usar una cuchara normal y ustedes mismos van a empezar a ver sus medidas. Bueno, yo lo tapo así, un poquito con un mantelito limpio, lo abrigo, lo pongo aquí y lo dejo un ratito, ¿ok? Ahora, mientras eso va leudando, vamos a darle unos 10 minutos. Vamos a usar un bowl, un pocillo cualquiera que ustedes quieran o tengan en casa y vamos a agregarle la harina. Ok, chicos, aquí he puesto 4 tazas de harina más 4 tazas de harina, es decir, 8 tazas de harina. ¿Por qué? Porque voy a hacer el doble de la receta, porque he puesto 2 cucharas de levadura en esa taza. ¿Se acuerdan? Puse 2 cucharas de levadura. Es 1 cuchara por 4 tazas de harina, ¿ok? Le voy a echar una cucharada de sal, ¿ok? Una cucharadita de sal, un poquito, no tan al ras, ¿ok? Ok, luego de eso también le voy a echar azúcar. Y el azúcar también va 2 cucharadas. Si a ustedes les gusta el pan un poquito más dulcecito, póngale 3. Genial, ya está la levadura. Miren, chicos, miren cómo salió, ¿ok? Hay personas que no la tapan, a mí me gusta taparla para que no se me rebalse, justamente para que no pase esto, pero pasó. Entonces, vamos a agregar la levadura a nuestra masita, ¿ok? Vamos a ponerlo en la máquina y vamos a ir batiendo con ok, vamos a ir echando poco a poco líquido, agüita tibia, no caliente, tampoco fría, chicas, ok, agüita tibia, ya les he dicho, como de bebé, ¿no? Entonces ahí va amasando, tranquilas ustedes, nadie nos apura, ok. Entonces vamos a agarrar aceite del que tengan, chicas, ok, en su casa. Van poniendo 1, 2, 3, 4 cucharitas de aceite, ¿ok? Hay que esperar, se va haciendo uno esto y el bol va quedando limpio, chicas. Entonces
Lo dejamos ahí. A ver, yo voy a moverle un poquito. Miren cómo queda. Cuando ustedes saben que va quedando, ¿ven? Miren cómo se regresa la masa. Miren qué rico quedó la masa, chicos. Chicos y chicas, esta consistencia tiene que tener. No se pega la mano, se despega fácilmente. Entonces, ya la podemos sacar de nuestra máquina. Entonces, terminamos esto, sacamos nuestra masa y nos va a quedar así. ¿Ven? Entonces, miren, chicas. Okay, vamos a... Ahí está. Miren. Queda limpio. Lo mismo tiene que pasar con su mesa. Su mesa no tiene que quedar nada de masa, ¿ven? Entonces, he visto que amasan hacia adentro y luego vamos a echarle un poquito de aceite aquí para que no se pegue la masa, ¿ok? Y vamos a ponerle un poquito de de aceite con nuestras manitos a la masa, porque ahora la vamos a dejar leudar. ¿Ok? Entonces, miren, chicos. Entonces, miren, vamos a poner esto así. Aceitito, la llenamos de aceite. Estos wraps, así se llama, de plástico, es para la comida. Entonces, vamos a ponerle encima, pero aquí no lo vamos a dejar así, lo vamos a encima. Ok, pueden usar una bolsita si no tienen esto, ok. Entonces lo ponemos así, miren, y lo vamos a abrigar. Entonces ahí es donde necesitamos un mantelito limpio, ok, y lo vamos a abrigar. Vamos a abrigarlo. ¿Qué parte de su casa es tibiecita? Ahí la pone. Y voy a esperar que leude. Y lo dejo ahí por unos 30 minutos. Hola, mira. Qué chévere. Mire cómo salió. Ha doblado y hasta un poco más. Ok, entonces... Una vez que pasó esto, vamos a llevarlo a la mesa. Sabemos de que, wow, miren qué rico. Vamos a poner un poquito, por prudencia, a la mesa, un poquito de harina. Entonces, yo la amaso muy suave. Miren qué rica está la masa. Muy, muy suave. Y de ahí nosotros vamos a hacer que la forma que nosotros queramos, ¿no? Entonces, lo que hago yo, si vamos a hacer baguettes, vamos a amasarla de tal manera que vayan saliendo mitades. Entonces, aquí lo voy a cortar. Yo uso una chita para no estar peleando con la masa. Ok, vamos a dejarla un poquito. Y esta otra vez vamos a estirarla. Entonces vamos a querer pan baguette. No soy una experta panadera, chicas. Esta receta es casera, es de mi abuelita, de mi mamita que me enseñó. Entonces no soy panadera, no soy profesional, pero lo comparto con mucho amor y espero que les sirva en sus casitas. Otra vez vamos a cortar, ¿ok? Me parece que he cortado un poquito más aquí. Ok. Y así, ¿ok? Y otra vez lo vamos a ir estirando hasta el baguette que nosotros queramos o los panes que queramos hacer. Por ejemplo, si quiero un pancito como para pan de 3 puntas, ¿no? Ahí está. Miren, chicas. Ahí está para el pan 3 puntas. Si quiero de repente hacer unas empanaditas también. Esta masa sale para todo, chicas. Pueden usarlo para lo que ustedes quieran. Ahí está su pan de 3 puntas. Le hacen sus dos rayitas y ya les quedó el pan. Miren, y le va a salir un pan grande, ¿no? Entonces, eso depende de ustedes, qué clase de pan ustedes van a querer hacer.
Ok, chicas, entonces hemos hecho, miren, lo único que hemos hecho es estirarlo para que sea pan baguette, y si quieren pan así 3 puntas, también. Esta es la versión de mis hijos que me han ayudado a hacer estos de aquí. Eso es lo bonito de esto, que todos pueden participar. Ahora, una vez que está así, ustedes con una chita o con un cuchillo un poquito afilado van haciendo así. Y ya está su pancito. También he visto que hacen, ¿sabes? Hacen tres líneas y hacen trenzas. Uy, entonces se van a pasar haciendo pancito rico y sale muy bien. Vamos a agarrar nuestras bandejas, ¿ok? Resulta que ahora estamos en pandemia y yo no quiero salir afuera a comprar el pan, un papel que hay, entonces yo me guardé mis papelitos. Ya está. Ayer hice pan, entonces esto los voy a reusar. Están limpios, solamente que con la grasita del pancito. Entonces no les recomiendo que salgan. Hay que reciclar, usar con lo que se pueda, chicas. Una vez que está esto así, otra vez lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en un lugar calentito por 15 minutos. ¿Se acuerdan del huevito? No se van a olvidar el huevito. Miren, vamos a partir el huevito. ¿Ok? Y vamos a batirlo. ¿Quieren que les haga dorado su pancito? Más dorado, huevito y una cucharadita de azúcar o un poquito de azúcar. Depende de ustedes, ¿no? Cuánto más o menos. Yo uso estas cucharas, la verdad. No uso casi las cucharas de medida, no soy profesional. Hoy día las saqué porque tenía que filmar, entonces tenía que verme más profesional. La verdad, la pura verdad. Miren, chicas, algo bien extraño. Les va a sonar extraño. Miren, esto es una gasita estéril, ¿ok? Ustedes pueden agarrar un trapito, algo estéril. ¿Qué pasó? Cuando hice la misión, estuve en Lima, estuve en la panadería del INAVIF. Entonces me invitaron a pasar a ver y vi que los panaderos usaban un trapito, un mantel. Y el mantel lo mojaban en el huevo y lo pasaban, ¿no? Entonces era mucho más fácil, más práctico, porque imagínense la cantidad de pan que hacían ellos. Entonces agarraban esto y lo pasaban y ya no usaban pincel. Yo tengo pinceles muy, muy delgaditos, entonces se me hace un poco complicado. Pero, bueno, se me ocurrió poner una gasita estéril o un trapito estéril que ustedes tengan y vamos a echarle en la parte de arriba al pancito. Bueno, entonces vamos a ver cómo está leudando. Miren qué rico. Ay, chispas, le metí la uña. No. Gajes del oficio, gajes del oficio. Miren qué rico, se ha hinchado más todavía. Excelente. Entonces, ya les había explicado del huevito, ¿no? Si no les gusta, háganlo con una cucharita, como ustedes se sienten. En este caso yo voy a usar un trapito, entonces así se hace más rápido. Y con un poquito de azúcar, que es también el secreto para que les salga doraditos. Entonces agarran su trapito y lo pintan todo así, bien bonito, ¿ven? Va. Pues como tenemos el huevito, yo pienso que el huevito nos va a alcanzar para todo. Y así vamos pintando cada pancito. Ok, chicas, he visto también que para que salga más esponjosito, le echan un poquito de agua con un spray. Entonces vamos a ver, ¿ok? Lo que también yo hago es poner una bandejita así chiquitita de agua en el horno. Entonces el horno ya calentó. Yo tengo bandeja arriba y bandeja abajo. Vamos a ponerle la bandejita ahí, ¿ok? Y vamos a poner los panes. Uno y va dos. Y esperamos 25 minutos, es lo que yo le doy al
al tiempo, ¿ok? Ok, ya nos avisó la cocina que ya está el pan. Miren, wow, 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 wow. Hizo más grande todavía, se fleudó más. Lo que vamos a hacer ahora, se dan cuenta que está un poquito doradito, está un poquito blanco, entonces vamos a dejarlo unos 5 minutos más. Ok, ya pasaron los 5 minutos, miren cómo está. ¡Wow! Muy ricos están. Miren, queridos amigos, miren, querida familia, qué rico sale el pan. Entonces, esta es la receta para que ustedes puedan hacerlo en sus casas. Su rico tecito con su pancito con mantequilla. No hay nada más rico que el pan con mantequilla, ¿sí o no? No hay peruano que me pueda decir que no. Un abrazo, Dios los bendiga y espero les sirva la receta.